Desde la unidad penitenciaria donde una famosa líder de una banda de mujeres afirmó que se habían violado sus derechos humanos hasta la unidad penitenciaria donde las reclusas embarazadas dan a luz sin asistencia médica, las líderes de bandas de mujeres se ven obligadas a soportar condiciones de vida inhumanas tras las rejas. En este vídeo les mostraré cómo es la vida en las unidades penitenciarias reservadas para las líderes de bandas de mujeres que han cometido crímenes atroces. Centro Médico Federal, Carswell. A lo largo de los años, han aparecido varios artículos en Internet acusando al FMC Carswell de diferentes tipos de maltrato a los presos, como negligencia, mala conducta y negligencia médica. Para respaldar estas afirmaciones, 7 miembros del personal fueron condenados por maltratar a presos en un periodo de 7 años. Esta prisión fue el hogar de Emma Coronel Aispuro, la esposa del infame narcotraficante El Chapo. Poco después de que Emma se casara con El Chapo, se vio envuelta en las actividades diarias del cártel. Su papel no era simplemente el de una esposa que apoyaba a su marido, sino que se convirtió en una participante activa en las actividades del cártel. Se cree que utilizó su posición para facilitar la comunicación y las operaciones dentro del cártel. En febrero de 2021, Emma fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Se enfrentaba a acusaciones de conspiración para importar y distribuir ilegalmente drogas ilegales y de blanqueo de dinero. El 10 de junio de 2021, Emma aceptó un acuerdo con el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, renunciando a la acusación y declarándose culpable de 3 cargos. En noviembre de 2021, fue condenada a 3 años de prisión, seguidos de 4 años de libertad supervisada. Sin embargo, la sentencia se redujo posteriormente a 31 meses. Emma ya ha sido puesta en libertad. Lo siguiente es una prisión donde los reclusos se ven obligados a dormir con insectos en sus celdas. Prisión de Mujeres de Santa Marta, Acatitla. La prisión de mujeres de Santa Marta, Acatitla, en Ciudad de México, se ha ganado la reputación de albergar a algunas de las delincuentes más peligrosas de México. Entre sus reclusas más notables se encontraba la infame narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, cuyo paso por el centro penitenciario estuvo marcado por controversias y quejas. Presentó quejas ante una comisión de derechos humanos de la Ciudad de México, alegando la presencia de insectos en su celda, a los que se refirió como fauna nociva. También protestó contra la prohibición de la prisión de traer comida de restaurantes, alegando que violaba sus derechos humanos. El viaje de Sandra al mundo del crimen estaba destinado a suceder, dada la profunda implicación de su familia en el tráfico de drogas. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, era una figura prominente en el cartel de Guadalajara, a menudo conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. Según los informes, Sandra tuvo relaciones con varias figuras conocidas en el tráfico de drogas, lo que no solo consolidó su posición, sino que también amplió su influencia. La relación más importante en la carrera criminal de Sandra fue con Juan Diego Espinosa Ramírez, conocido como El Tigre. Espinosa Ramírez fue un actor clave en el cartel del norte del Valle colombiano, y juntos contrabandeaban grandes cantidades de cocaína de Colombia a México. A pesar de su estilo de vida de alto perfil y la riqueza que lo acompañaba, Sandra logró evadir la captura durante mucho tiempo. Sin embargo, su caída comenzó con una crisis personal en 2002, cuando su hijo fue secuestrado por un rescate de $5 millones. Desesperada por asegurar su liberación, Sandra se puso en contacto con las autoridades. Este contacto inesperado con las fuerzas del orden despertó sospechas y desencadenó una investigación que acabaría destruyendo su imperio criminal. Se necesitaron más de 4 años y el esfuerzo de 30 agentes federales para reunir pruebas suficientes para arrestarla. Sandra fue detenida en septiembre de 2007, junto con su socio, Juan Diego Espinosa Ramírez, en Ciudad de México. Los cargos en su contra eran graves, entre ellos crimen organizado, conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En junio de 2012, Sandra fue extraditada a Estados Unidos, donde se declaró culpable de ser cómplice a posteriori de tráfico de drogas y fue condenada a 70 meses de prisión. En esta próxima prisión, los reclusos corren el riesgo de ser maltratados. Centro Dame Phyllis Frost. El Centro Dame Phyllis Frost estuvo en el centro de un escándalo impactante. En 2003, una reclusa con enfermedad mental fue trasladada a un hospital psiquiátrico y se descubrió que estaba embarazada. Las pruebas de ADN revelaron que un guardia de prisiones había maltratado a la reclusa y fue acusado, pero se declaró inocente de los cargos. El Centro Dame Phyllis Frost es el hogar actual de Judy Moran, la matriarca de la familia criminal Moran. Los primeros años de Judy Moran fueron relativamente normales, pero su vida dio un giro dramático cuando se casó con Leslie John Johnny Cole en 1963.
Johnny Cole era un hombre profundamente involucrado en los conflictos del AMPA de Sydney relacionados con las drogas. De su matrimonio nació un hijo, Mark Cole, en 1964, que más tarde sería conocido como Mark Moran. En 1966, Judy comenzó una relación con Louis Moran, un conocido delincuente de Melbourne. La familia Moran se estableció rápidamente en la jerarquía criminal de Melbourne, con Judy al frente. En 2000, Mark Moran fue asesinado en las guerras de bandas. 3 años después, el otro hijo de Judy, Jason Moran, también fue brutalmente asesinado. En 2004, Louis Moran fue asesinado. Su muerte marcó el final de una era para la familia Moran, pero también consolidó el papel de Judy como matriarca de la familia. En junio de 2009, el hermano de Louis, Desmond Moran, fue asesinado a tiros. La investigación de su muerte condujo a las autoridades hasta Judy. Justo un día después del asesinato, Judy Moran y otras 3 personas fueron detenidas en relación con el crimen. Las pruebas contra Judy eran abrumadoras. La vigilancia policial la había captado ocultando el coche de huida en su garaje y deshaciéndose de él más tarde. El vehículo abandonado contenía un rifle, una prueba importante que vinculaba el crimen con Judy Moran. Además, se encontraron guantes blancos, supuestamente usados por Judy mientras conducía el coche, tirados en unos arbustos cercanos. Un registro en la casa de Judy Moran reveló una caja fuerte oculta que contenía 3 pistolas, 2 matrículas victorianas robadas, una peluca y ropa que coincidía con la descripción de los testigos del atuendo del tirador. Las pruebas demostraron que Judy había planeado y ejecutado cuidadosamente el crimen. En 2011, Judy Moran fue declarada culpable del asesinato de Desmond Moran y condenada a 26 años de prisión, con un periodo sin libertad condicional de 21 años. A continuación, se muestra una prisión en la que un bebé recién nacido murió debido a negligencia médica. Prisión de Bronzefield. La famosa cabecilla de la red de maltrato de Norwich, Marie Black, cumple actualmente una condena de cadena perpetua en la prisión de Bronzefield, un centro con un historial de negligencia médica. En 2019, una de las reclusas del centro se vio obligada a dar a luz sola en su celda sin ningún tipo de ayuda médica, lo que provocó la muerte del bebé. El personal médico de la prisión ha sido objeto de varias investigaciones sobre por qué dejaron a una reclusa embarazada dar a luz sola, pero ninguna ha proporcionado respuestas tangibles. Lo peor es que no era la primera vez que el personal sanitario de la prisión no proporcionaba la atención médica adecuada a una reclusa embarazada. El viaje de Marie Black a la prisión comenzó en el año 2010. Fue un año en el que los oscuros secretos de una red de maltrato infantil comenzaron a desvelarse en Norwich. La primera información sobre la existencia de esta malvada operación llegó a oídos de las fuerzas del orden a través de un informe. Este informe detallaba los horrores inimaginables a los que se enfrentaban 2 niños y 3 niñas, todos menores de 13 años, que habían quedado atrapados en una red de maltrato llevada a cabo por un grupo de individuos depravados. La policía inició inmediatamente una investigación sobre el caso. En diciembre de 2012, la investigación dio un giro significativo con el lanzamiento de la Operación Moccason. En la investigación participaron 7 investigadores y se examinaron miles de documentos. En 2015, los miembros de la red de maltrato de Norwich habían sido capturados y se enfrentaban a la justicia. En el centro del caso estaba Marie Black, la cabecilla cuyas acciones habían dejado una huella duradera en las vidas de sus jóvenes víctimas. Marie Black, junto con sus cómplices Jason Adams y Michael Rogers, fue acusada de varios delitos. Al final del juicio, Marie Black fue declarada culpable de 23 delitos, entre ellos el maltrato de un niño, la conspiración para maltratar a niños y la incitación a un niño a participar en actividades inapropiadas. Su sentencia fue de cadena perpetua, con un mínimo de 24 años de prisión. A continuación, se encuentra una prisión que albergó a uno de los traficantes de Memphis más famosos de su época. Institución Correccional Federal, Aliceville. La Institución Correccional Federal de Aliceville ha albergado a varios reclusos notables, entre ellos la infame traficante de drogas Alice Marie Johnson, que cumplía una condena a cadena perpetua hasta que fue indultada por el expresidente Donald Trump en 2018. En 1991, Alice, madre soltera de 5 hijos, se encontró en una mala situación financiera que terminó con su declaración de bancarrota y la ejecución hipotecaria de su casa. Desesperada por llegar a fin de mes, no pasó mucho tiempo antes de que Alice se involucrara con una organización de tráfico de cocaína con sede en Memphis. Esta organización era responsable de distribuir entre 2.000 y 3.000 kilogramos de cocaína en toda el área de Memphis.
Alice era una líder dentro de la organización responsable de planificar las transacciones de drogas y gestionar el flujo de cocaína. También participó en actividades de blanqueo de dinero, que incluían la estructuración de transacciones monetarias para evitar ser detectada. En 1993, las actividades delictivas de Alice la alcanzaron. Fue detenida y posteriormente condenada en 1996 por 8 delitos federales, entre ellos conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla y blanqueo de dinero. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2013, Johnson fue trasladada a la Institución Correccional Federal de Aliceville, en Alabama, para estar más cerca de su familia, antes de recibir finalmente el indulto en junio de 2018, tras cumplir 21 años. Esta prisión se ha ganado el apodo de «El Club del Maltrato», debido al maltrato generalizado de los reclusos por parte de los guardias. Institución Correccional Federal de Dublín. Una investigación de 2022 sobre la Institución Correccional Federal de Dublín sacó a la luz una cultura tóxica de maltrato de los reclusos por parte del personal. La tasa de mala conducta entre el personal era tan alta que los reclusos apodaron a la instalación el Club del Maltrato. Hasta 2024, más de 68 exreclusos de la FCI de Dublín han presentado demandas contra el personal de la prisión. Dublín fue el hogar de Heidi Fleiss, la famosa madama de Hollywood y propietaria de una red de prostitución. El ascenso de Heidi Fleiss en el mundo de las actividades delictivas comenzó a finales de los años 80. A los 22 años, la vida de Fleiss dio un giro dramático cuando se cruzó en el camino de Madame Alex, una figura notoria en el mundo de la prostitución de Los Ángeles. Presentada por Iván Nagy, su novio director de cine, Fleiss se involucró rápidamente en el mundo de Alex. La Madama Alex, conocida por su clientela de alto perfil y su discreción, vio potencial en Fleiss. En ese momento, muchas de las trabajadoras de Alex se acercaban a la jubilación y la demanda de caras nuevas iba en aumento. Fleiss aprovechó esta oportunidad para reestructurar el negocio, reclutando un nuevo grupo de mujeres jóvenes y atractivas. En 1990, Fleiss había superado a su mentora y decidió emprender su propio camino. Rompiendo los lazos con Madame Alex, estableció su propia red de prostitución. En solo 4 meses, afirmó haber ganado su primer $1.000.000. Sin embargo, las fuerzas del orden pronto comenzaron a darse cuenta de las actividades de Fleiss. En junio de 1993, su imperio se derrumbó cuando fue arrestada por cargos que incluían intento de proxenetismo. En septiembre de 1996, Fleiss fue declarada culpable de evasión fiscal y condenada a 7 años de prisión. Comenzó a cumplir su condena en la Institución Correccional Federal de Dublín, California. Esta prisión se centra en castigar a los reclusos, en lugar de ayudarlos a cambiar y mejorar. Campo de Prisión Federal, Alderson. El FPC Alderson ha estado utilizando un modelo basado en el castigo en lugar de uno de rehabilitación desde 2004. A los reclusos de aquí tampoco se les permite frecuentar negocios en el área de Alderson. Una de las reclusas más famosas de Alderson es Catherine Kelly, esposa del infame Machine Gun Kelly. Nació como Cleo Lera May Brooks, pero a los 14 años se cambió el nombre a Catherine. Después de 2 matrimonios fallidos, Cleo se mudó a Fort Worth, Texas, con su madre y su padrastro. En Fort Worth, Catherine se involucró en el mundo del contrabando de alcohol. Su tercer marido, Charlie Thorne, era contrabandista, pero su matrimonio se truncó cuando Thorne fue encontrado muerto con una nota de suicidio. Fue en Fort Worth donde Catherine se cruzó en el camino de George Kelly Barnes, un hombre que se convertiría en su compañero tanto en la vida como en el crimen. George, que más tarde sería conocido como Machine Gun Kelly, quedó cautivado por el carisma y la mente criminal de Catherine. Juntos formaron una sólida asociación, dedicándose al contrabando de alcohol y a otras actividades ilegales. A medida que su asociación se hacía más fuerte, Catherine y George empezaron a planear crímenes de mayor riesgo. Su crimen más infame fue el secuestro del magnate petrolero Charles F. Urschel en julio de 1933. Los Kelly habían planeado cuidadosamente el secuestro, eligiendo a Urschel como su objetivo debido a su riqueza y posición en la industria petrolera. Lo transportaron a una granja remota propiedad de la madre de Catherine, Ora, donde lo mantuvieron cautivo. Los Kelly exigieron un rescate de $200,000, una suma asombrosa en aquel momento, equivalente a más de $4 millones en la actualidad. El rescate fue finalmente pagado y Urschel fue liberado ileso. Sin embargo, la victoria de los Kelly duró poco. Las agudas observaciones de Urschel durante su cautiverio proporcionaron al FBI importantes pistas. Con esta información, la agencia inició una persecución implacable de los secuestradores.
En septiembre de 1933, los Kelly fueron detenidos en Memphis, Tennessee. Catherine, George y varios cómplices, entre ellos la madre de Catherine, Ora, y su padrastro, fueron llevados ante la justicia. En octubre de 1933, Catherine y George fueron declarados culpables de secuestro y condenados a cadena perpetua. En esta próxima prisión, los reclusos corren el riesgo de ser aprovechados por los funcionarios de prisiones. Institución Correccional Federal, Danbury. La FCI Danbury fue testigo de un escándalo en 2008 cuando se descubrió una relación inapropiada entre un funcionario de prisiones y un recluso. La relación había durado un año, y aunque ambas partes afirmaron que fue consensuada, el funcionario había infringido la ley. Se declaró culpable de maltrato a un recluso y fue condenado a prisión. Danbury fue en su día el hogar de la famosa traficante de personas china, Sister Ping. Cheng Chui Ping vivía con su familia en Chinatown cuando comenzó su imperio de contrabando. Inicialmente, sus operaciones implicaban el uso de documentos falsificados para llevar a pequeños grupos de aldeanos a Estados Unidos. A mediados de la década de 1980, Ping se había establecido como una figura poderosa en el mundo del tráfico de personas, cobrando más de $35,000 por persona para el paso a Estados Unidos. También llegó a ser conocida como una cabeza de serpiente, el término chino para las personas en su línea de trabajo. La red de contrabando de Ping no solo era una de las más grandes, sino también una de las más sofisticadas, lo que le permitió ganar unos $40 millones a lo largo de los años. Era solo cuestión de tiempo que llamara la atención de las fuerzas del orden. En 1994, fue acusada en un tribunal federal de Manhattan por introducir ilegalmente a unos 3,000 ciudadanos de Fujian en Estados Unidos. Sin embargo, Ping logró evadir su captura, huyendo a China, donde continuó con sus operaciones. El gran avance se produjo en abril de 2000, cuando los agentes de la Interpol, que supervisaban las listas de pasajeros de los vuelos de Hong Kong a Nueva York, descubrieron el nombre de su hijo. Ping fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. En el momento de su arresto, se encontró a Ping con 3 pasaportes, incluido un pasaporte falso de Belice, bajo el alias de Lily Sheng. Ping luchó contra la extradición durante varios años, pero en julio de 2003 fue finalmente extraditada a Estados Unidos. En junio de 2005, Ping fue condenada por múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer tráfico ilegal de personas, toma de rehenes, blanqueo de dinero y tráfico de dinero procedente de rescates. Fue condenada a 35 años de prisión federal. Los funcionarios de esta prisión trafican con drogas y ofrecen sexo a cambio de favores con los reclusos. Institución Correccional Federal, Tallahassee. La FCI de Tallahassee se ha visto envuelta en varios escándalos en los que los funcionarios de prisiones intercambiaban drogas y otros objetos de contrabando por sexo con reclusas. Esta prisión es el hogar de Gene McIntosh, uno de los principales implicados en el plan de secuestro del sótano de Filadelfia. En octubre de 2011, un casero de Filadelfia notó actividades sospechosas en el sótano del edificio de apartamentos. El casero decidió investigar y descubrió a 4 personas que habían sido secuestradas. El caso llamó rápidamente la atención, tanto del FBI como del Departamento de Policía de Filadelfia, que iniciaron una investigación para descubrir el alcance total de las actividades delictivas implicadas. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que el secuestro formaba parte de un plan más amplio. Las autoridades descubrieron documentos de identidad de al menos otras 50 personas durante su búsqueda inicial, lo que sugiere una posible operación en varios estados. Se creía que el motivo de estos actos atroces era cobrar las prestaciones por discapacidad del Seguro Social. McIntosh y sus colegas explotaban la vulnerabilidad de las víctimas para obtener beneficios económicos. Linda Weston, Gregory Thomas, Eddie Wright y Jean McIntosh, hija de Weston, estaban implicados en el caso. Al principio, la participación de McIntosh en el caso se vio eclipsada por los notorios antecedentes penales de su madre, pero a medida que avanzaba la investigación, su papel se hizo difícil de ignorar. Las autoridades pronto se dieron cuenta de que Jean desempeñaba un papel importante en el plan. En enero de 2013, un gran jurado federal acusó a los 4 acusados originales, junto con un quinto sospechoso, Niklaus Woodard, de un total de 196 cargos penales. Los cargos contra Jean McIntosh incluían conspiración para cometer crimen organizado, crímenes de odio contra personas discapacitadas y secuestro con resultado de muerte. En diciembre de 2014, Jean McIntosh se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y en agosto de 2018 fue condenada a 40 años de prisión. Lo siguiente es una prisión donde los reclusos no están a salvo de ser asesinados.
Granja Correccional Federal, Michigan. La Granja Correccional Federal, Michigan, ahora se conoce como Institución Correccional Federal, Milan. En enero de 2019, la prisión fue testigo del brutal asesinato de uno de sus reclusos. El recluso, Christian Meyer, que cumplía una condena de 40 años por su participación en una red de producción de películas infantiles, fue encontrado golpeado y apuñalado hasta la muerte por otros 3 reclusos. En el pasado, esta prisión albergó a Mary Evelyn Billy Frechette, que se hizo famosa por su relación con el infame ladrón de bancos John Dillinger. A los 18 años, Mary Evelyn Billy Frechette se mudó a Chicago para estar más cerca de su hermana. En Chicago, Frechette encontró trabajo y comenzó a labrarse una vida. Sin embargo, la ciudad también la expuso a un mundo de crimen y vicio, elementos que pronto se convertirían en el centro de su historia. Su participación inicial en el crimen no fue obra suya, sino más bien una consecuencia de sus relaciones. Se casó con Welton Walter Sparks en 1932. Sparks sería condenado más tarde a 15 años de prisión por robar subestaciones postales en farmacias. La vida de Frechette dio otro giro dramático cuando conoció a John Dillinger en noviembre de 1933. Dillinger, un maestro de los atracos a bancos y las fugas de la cárcel, estaba constantemente huyendo de la ley y Frechette pronto se vio envuelta en sus actividades delictivas. Una vez condujo un coche de huida después de que la policía disparara a Dillinger. La relación de Frechette con Dillinger acabó llevándola a ser arrestada en abril de 1934. Fue acusada de dar cobijo a un delincuente y de obstrucción a la justicia, ya que había permitido que Dillinger se escondiera en su apartamento de St. Paul, Minnesota. Frechette fue condenada a 2 años en la Granja Correccional Federal de Milan, Michigan, por violar la ley federal de protección. En la siguiente prisión, una reclusa estuvo expuesta a temperaturas extremas que le causaron la muerte. Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, Perryville. En mayo de 2009, una reclusa de esta prisión murió como consecuencia de la exposición a un calor extremo. La reclusa fue encerrada en una jaula exterior, exponiéndola a temperaturas de 41 grados Celsius durante 4 horas. Una autopsia informó que sufría quemaduras de primer y segundo grado y ampollas por todo el cuerpo. Por trágico que parezca, este podría haber sido el destino de Shauna Ford, líder de un grupo de vigilantes que actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión. Shauna Ford fue miembro fundadora de Minutemen American Defense, un grupo de vigilantes que se dedicaba a la lucha contra la inmigración ilegal. Se presentaba como una patriota, dedicada a proteger las fronteras estadounidenses, pero sus ambiciones iban mucho más allá de las meras patrullas fronterizas. Como una de las líderes del grupo, Ford se enfrentó al reto de financiar las operaciones del grupo. No pasó mucho tiempo antes de que los miembros del grupo idearan un plan para financiar sus operaciones a través de actividades delictivas, dirigidas específicamente a traficantes de drogas y otros delincuentes. Ford, junto con sus cómplices de confianza, Jason Eugene Bush y Albert Gaxiola, identificaron a Raúl Flores Jr. como un objetivo potencial. En la noche del 30 de mayo de 2009, Ford, Bush y Gaxiola se acercaron a la casa de los Flores al amparo de la oscuridad. La situación se salió rápidamente de control, lo que resultó en los brutales asesinatos de Raúl Flores Jr. y su pequeña hija, Brisenia. El 12 de junio de 2009, las fuerzas del orden detuvieron a Ford en Sierra Vista, Arizona. En febrero de 2011, Shauna Ford fue declarada culpable de todos los cargos, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y robo a mano armada. El jurado la condenó a muerte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte de Arizona. A continuación, se muestra una prisión en la que un recluso podría morir debido a una atención médica inadecuada. Centro de Mujeres de California. A lo largo de los años, el CCWF se ha enfrentado a demandas y controversias en torno a sus estándares de atención médica. En 1995, se presentó una demanda contra la prisión, alegando que las reclusas a veces sufren y mueren debido a una atención médica inadecuada. En 1999, la prisión se enfrentó a otra demanda después de que una reclusa con hepatitis C y enfermedad hepática muriera por haberle recetado medicamentos antituberculosos, conocidos por ser perjudiciales para los pacientes con enfermedad hepática. CCWF es el hogar de Cynthia Lynn Kaufman, una reclusa condenada a muerte por secuestro, robo y asesinato, delitos que cometió junto a su amante. Cynthia conoció a su futuro amante y cómplice, James Marlowe, en Arizona, donde buscaba empezar de cero. Marlowe, un hombre con un pasado delictivo,
Acababa de salir de la cárcel cuando conoció a Cynthia. Su relación se vio impulsada por una adicción compartida a la metanfetamina, que alimentó aún más su decisión de dedicarse a la delincuencia. Las actividades delictivas de la pareja comenzaron con pequeños hurtos y rápidamente se convirtieron en delitos más violentos. A medida que avanzaban los años 80, la ola de crímenes de Cynthia y Marlowe se intensificó. Participaron en una serie de secuestros y asesinatos que conmocionaron a la nación. La primera víctima conocida de la pareja fue Sandra Neary, una mujer de 32 años de Costa Mesa, California, que fue secuestrada y asesinada en octubre de 1986. Este acto brutal marcó el comienzo de un patrón mortal que se cobraría la vida de muchas más mujeres en las semanas siguientes. El reinado de terror de la pareja terminó el 14 de noviembre de 1986, cuando las fuerzas del orden finalmente los detuvieron. Durante la investigación, Cynthia confesó los asesinatos, aunque afirmó que fue coaccionada por Marlowe, a quien describió como abusivo y controlador. Su equipo de defensa argumentó que sufría el síndrome de la mujer maltratada, una condición psicológica que la dejó incapaz de escapar de la influencia de Marlowe. Afirmaron que Marlowe la había manipulado y le había lavado el cerebro, dejándola impotente para resistirse a sus exigencias. A pesar de estas afirmaciones, Cynthia fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Esta decisión la convirtió en la primera mujer en California en recibir una sentencia de muerte desde el restablecimiento de la pena capital en 1977. En esta próxima prisión, la violencia de las bandas es común y puede provocar la muerte de los reclusos. Centro Penitenciario de Mujeres, San Miguel. Las prisiones chilenas son famosas por estar superpobladas, y la mayoría de los reclusos son miembros de bandas. En 2012, el incendio de la prisión de Santiago se cobró 81 vidas y dejó heridas a otras 14 personas. Se dijo que los guardias tardaron en responder al incendio y que habían estado borrachos esa mañana. El Centro Penitenciario de Mujeres de San Miguel fue en su día el hogar de la reina chilena del narcotráfico en TikTok, Sabrina Durán Montero. Sabrina comenzó su viaje hacia la fama en TikTok mientras estaba entre rejas cumpliendo condena por su participación en el tráfico de drogas. A pesar de las restricciones de su entorno, Sabrina consiguió acceder a un teléfono inteligente. El contenido de Sabrina en TikTok no se parecía a nada visto antes. Ofrecía una mirada sin filtros a la vida tras las rejas, capturando las rutinas diarias, las luchas y el estilo de vida entre los reclusos. Sus vídeos a menudo mostraban destellos de celdas de prisión y, en ocasiones, lujos de contrabando. Tras su salida de la cárcel, Sabrina Durán Montero entró en un mundo que ya estaba familiarizado con su historia. Su tiempo entre rejas solo había aumentado su popularidad y estaba decidida a aprovechar al máximo su recién descubierta fama. Sabrina no perdió tiempo en restablecer su presencia en las redes sociales, continuando con la exhibición de la narcocultura chilena que se había convertido en su marca registrada. Sin embargo, este comportamiento le acabaría costando la vida. A continuación, una prisión donde los reclusos son registrados al desnudo al menos 6 veces al día. Unidad Patrick O'Daniel. En 2001, Brittany Holberg, una reclusa de la unidad Patrick O'Daniel, escribió una carta a la coalición canadiense revelando que a los reclusos se les realizaban registros sin ropa tanto en sus celdas como en el baño. Esta prisión es ahora el hogar de Christine Paolilla, condenada por asesinato. En julio de 2003, Christine, junto con su novio Christopher Snyder, se embarcaron en un robo con la intención de robar drogas de la casa de Tiffany Rowell, una amiga de Christine, en Clear Lake City, Texas. Cuando la pareja entró en la casa, se encontraron con Tiffany Rowell, Rachel Colorotis, Marcus Presela y Adelbert Sánchez. Se produjo una discusión entre Snyder y Marcus Presela, que pronto se intensificó. La pareja abrió fuego con una pistola semiautomática de 9 milímetros y un revólver del calibre 38. Las víctimas recibieron múltiples disparos y murieron a causa de las heridas de bala. Rachel Colorotis intentó. La pareja abrió fuego con una pistola semiautomática de 9 milímetros y un revólver del calibre 38. Las víctimas recibieron múltiples disparos y murieron a causa de las heridas de bala. Rachel Colorotis intentó arrastrarse hasta un teléfono para pedir ayuda, pero Christine la golpeó hasta matarla con la culata de un revólver. Los asesinos dejaron pocas pruebas, lo que llevó a los investigadores a sospechar inicialmente de un móvil relacionado con las drogas, dada la presunta implicación de Marcus Presela en el tráfico de drogas. Las únicas pistas eran las descripciones de los sospechosos, proporcionadas por vecinos que los habían visto entrar y salir de la casa.
A pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes, la pareja logró evadir la captura, y el caso permaneció sin resolver durante 3 años. En 2004, la pareja se separó cuando Snyder fue encarcelado en Kentucky por robo de coches. Christine se refugió en un centro de rehabilitación en Kerrville, Texas, donde conoció a Stanley Justin Roth, un compañero adicto a la heroína. Los dos rápidamente formaron un vínculo y se casaron en marzo de 2005. Por esa época, Christine recibió un importante fondo fiduciario de su difunto padre, que utilizó para comprar un apartamento. En el segundo aniversario de los asesinatos, Christine se enfrentó a una noticia sobre el caso aún sin resolver. Hizo una confesión a Roth que llevó a la pareja a esconderse, retirándose a una habitación de motel en San Antonio. El caso se resolvió en julio de 2006, cuando un informante anónimo se puso en contacto con Crime Stoppers y reveló la confesión de Christine durante su estancia en rehabilitación. Esta información llevó a las autoridades a localizar a Christine en San Antonio, lo que culminó con su arresto. El arresto marcó el final de la vida de Christine en la huida, ya que fue detenida junto a Roth, a quien se encontró con 70 viales de heroína en su habitación de motel. En octubre de 2008, Christine Paolilla fue declarada culpable de 4 cargos de asesinato con pena capital y condenada a cadena perpetua. Mientras que algunos creen que el duro trato que reciben las líderes de bandas en prisión es merecido, otros piensan que deberían recibir un mejor trato, argumentando que estar entre rejas ya es un castigo suficiente. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de la pantalla